1961. La lluvia es implacable en la boca occidental del estrecho de Magallanes, donde el Pacífico alcanza a despachar todas sus inestabilidades y furias. A ratos para, luego despeja. Regresa a los nubarrones. Cae un chubasco y de nuevo se larga el aguacero. El faro está asentado sobre una gran roca grisácea, sin tierra, rasguñada durante miles de años por glaciares que entonces fueron de lento retiro. Solo un musgo resbaladizo cubre sus rugosidades. En las orillas del mar que pisa roca desnuda o suelo negruzco, teñido por las algas. Y este es el comienzo del primer capítulo del libro del cual nos reunimos hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura. El farero del fin del mundo, libro editado por Catalonia y escrito e investigado y reporteado por nuestra invitada hoy en el podcast, Patricia Stambuk. Patricia, bienvenida. Curioso que exactamente un año conversamos nosotros respecto de dos libros anteriores y luego nuevamente reiterar lo que le dije en off, tremenda historia y tremenda oportunidad para poder conversar respecto de los faros. Bienvenida y gracias. Muchas gracias a ti. Esa lectura que haces, bueno, yo lo que sentía era decirte, esa es mi tierra, ¿te das cuenta lo potente, lo intensa, lo fuerte que es? No es una tierra blanda, es una tierra agreste, es una tierra que te invita, pero a la vez te desafía. ¿Sí? Esa es la Patagonia nuestra, y bueno, ese es nuestro estrecho, que es un estrecho de paz. Y a ese estrecho de paz le dediqué yo este libro, Nuestro Estrecho de Magallanes. Muy También, contenta de haberlo hecho. también decir, contento quedé, decir gentileza de Catalonia, muy agradecido, tremenda historia. Sobre todo, hay un tema de hablar de nuestra historia de Chile y sobre todo hablar de quienes lo ven de alguna forma lo ven directamente o del cual no hemos escuchado tanto hablar. Aquí hablar desde la ignorancia, que hablar desde los fareros, desde los protagonistas, desde el lugar más recóndito del país. O sea, el último lugar donde, cuando se dice un lugar lejos donde ni Dios llega, bueno, allá mismo. Ese es un lugar lejos y hablar de esta historia de faros, de esta historia que tiene algo de la Magallanes natal suya y también algo universal. Porque, y aquí hablar del protagonista, José Rodríguez, farero de oficio y alma, que es el testigo o quien cuenta esta historia. Y aquí, antes de irnos, antes que todo, ¿cómo se cocina un libro como este? ¿Cómo? ¿En qué sentido? En el sentido, ¿cómo llega la idea? Porque Mira, la idea viene, para quienes van a ver este programa, bueno, conversamos alguna vez sobre el libro, sobre la primera biografía de Violeta Parra y sobre la historia de Rosa Yagán. Aquí no soltamos Magallanes en el fondo. Y aquí tenemos que es la historia de los faros, es la historia un poco de Magallanes. ¿Cómo se creció un libro? Y agregando a eso mismo, cómo llega usted a José Rodríguez? bueno, yo creo que José Rodríguez me eligió a mí esta vez. Yo había elegido el paisaje, había elegido el estrecho, al punto de que hace poco fundé el Centro de Estudio del Estrecho de Magallanes en la Universidad de Magallanes. Ese es un territorio mío que me apasiona y el estrecho me apasiona y creo que todavía no le damos la tremenda dimensión importante que tiene un estrecho que une dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, que es un estrecho de paz. Y ahora justamente cuando tuvimos el lío con la Argentina, el lío entre comillas, en el sentido de que les molesta que nosotros recibamos a naves que pasan por su territorio marítimo sin permiso, pero nuestro estrecho es un estrecho de paz y eso está consignado en los tratados. Entonces, esa pasión estaba en mí por los faros y yo creo que está en el sueño de muchas personas de pensar, ¿sería yo capaz de vivir en un faro? ¿Cómo me sentiría? Por qué tendría que ir a un faro? ¿En qué terminaría mi aventura? Y resulta que José Rodríguez, farero, buen lector, después de su época de farero en que estaba constantemente cerca de las bibliotecas de los faros, porque en los faros había por lo menos y debe seguir habiendo una muy buena biblioteca de clásicos sobre todo, él leyó en años posteriores mis libros y le Ujú. gustó el estilo.
Y como él escribe, también escribe cuentos, escribe relatos, escribe comentarios, yo creo que se vio a sí mismo en este estilo. De manera que una persona muy cercana a él, su yerno norteamericano, se acercó a mí para decirme que José podía contar historias muy interesantes. Yo no sabía más de otros trasfondos, pero tuve una primera conversación con él por Zoom, Humberto, así como estamos nosotros ahora, porque estábamos en pandemia y yo lo vi como una oportunidad. ¿Qué otro Ujú. trabajo podía desarrollar yo en pandemia? Nunca se me había ocurrido que podía desarrollar un trabajo de investigación, por lo menos parcialmente con el protagonista principal a través de una pantalla, pero así fue. Y fue ya en un primer acercamiento me di cuenta de que había material, había materia prima, había pasta, había ánimo, y había historias de la Patagonia, conocimiento y enamoramiento también de él hacia la Patagonia, hacia el estrecho, hacia el mar, hacia su trabajo de farero, su profesión de farero. Así que ahí estaba ya todo lanzado. Comenzamos simplemente a hacer una sesión detrás de otra, grabándola como grabaría cualquier persona a los Zoom. ¿Y cómo? Creo que le hice esta misma pregunta cuando hablábamos del libro de Rosa Yagán, que es cómo lograr esa conexión, la conexión con el entrevistador entrevistado, o la entrevistadora y el entrevistado. ¿Cómo es esa misma conexión de él siendo admirador de su pluma, de sus libros, y en el fondo también, en el libro, porque se lo decía en off, es un libro interesante, es un libro entretenido, es un libro que se hace rápido, se lee rápido, porque de alguna forma está como el estilo de Don José, que por ser un tipo ligado como a los libros, él sabe contar historias, es un buen contador de las mismas. Exactamente, eso ayuda mucho porque no hay que injertar, no hay que pegar mucho, sino que él va con cada una de las historias de principio a fin. Bueno, naturalmente que hay una parte que no se ve, que es la parte de la insistencia de la pregunta, del detalle y de reunir de repente lo que salió en una entrevista y después con la otra, enlazar e indagar, ir al fondo. Pero él siempre, su relato es muy Mm. limpio su relato oral, que no es frecuente en general en las personas encontrar un relato limpio. Siempre hay, de alguna manera, una insistencia en la primera persona, o hay dudas, o falta la palabra precisa. Él siempre encontraba la palabra precisa. Y se dio esto que tú me preguntas, bueno, ¿cómo se da? Yo creo que hay que entenderlo simplemente como alguna condición, si quieres llamarle talento, será talento o alguna condición natural mía. Yo me meto en la historia con el personaje, al punto que cuando llegamos a contar, a hablar de cosas tristes, pues yo termino llorando con él, como me ha pasado en otros libros también, porque a él le pasó una historia muy triste en un momento de su vida que fue lo que lo condujo a dejar la armada y a dejar de ser farero. Fue un shock tremendo la pérdida de una hija y enterarse de eso estando en un faro. Entonces, bueno, yo empiezo a suspirar con ellos cuando se cuentan estas cosas. Son episodios muy duros de la vida. Y, y yo encontré siempre mágico ver la evolución del mundo y del propio país a distancia, desde el aislamiento, por un lado, y por otro, Humberto, tanto que nos quejamos, bueno, yo no tanto en realidad, pero de lo que significó la pandemia, el encierro, la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ellos han elegido, los fareros, esta profesión y han elegido la soledad y la han elegido a conciencia. Es cierto que no siempre es exitoso. Hay veces en que la gente joven, como él mismo cuenta, tiene decaimientos graves. No sé si alcanza a llegar a depresión, pero parece que alcanza, en el caso que él cuenta, a llegar a depresión. Pero en general, el que postula eso ya lleva una carrera desde su primera formación temprana en la Armada. Por lo Mm. tanto, está preparado para eso. Algunos dirán, bueno, pero que ganan un regio sueldo. No, hay cosas en las que no hay sueldo que permita que tú sacrifiques tu libertad, las diversiones, la vida social, etcétera. Hay que tener vocación.
Claro, ganan un buen sueldo, pero ¿a qué costo? A lo que mencionas, a lo que menciona usted. Y en el comienzo, bueno, en la parte final habla del desencantamiento con la Armada y deja de ser farero, pero quiero irme al inicio. ¿Cómo don José se enamora del faro? ¿Cómo se enamora de este faro que encuentra en Valparaíso? Que le encanta el sonido del toro. Sí, ¿Cómo se encanta? No cualquiera quiere ser farero y sobre todo para después cómo se vive el aislamiento. Pero aquí hay una historia de un tipo que fue feliz a pesar de todo. sí. Fue feliz. Fue feliz y yo creo que es un hombre que sigue siendo feliz y que además tiene capacidad para interpretar su vida artísticamente. Él hace maquetas de los faros, hace maquetas de los barcos. Y tú ves que los dibujos que salen en el libro son de él, desde tinta china, acuarela, momentos especiales como el juego del truco en una goleta, momentos duros como cuando está una chalupa o un bote tratando de acercarse a la roca y los marineros están luchando contra la ola para tratar de atracar, cosas de esa naturaleza que él retrata. Y lo que tú dices, cómo es el destino, a uno le preguntan por qué tú eres periodista y él tiene muy claro por qué es farero. Recordaba, como tú dices, en Valparaíso el sonido ronco del toro, que no es más que las bocinas de los barcos, sobre todo los días de niebla, ¿sí? Que les avisaban de las dificultades. Hoy día hay una serie de equipamiento, de tecnología, que no hace tan necesario el aviso con ese sonido ronco, que yo lo sigo escuchando acá. Yo vivo en Viña del Mar y me encanta, pero él estaba muy cerca allí en Valparaíso de la costa, los barcos solían hacer ese sonido, él iba a mariscar al pie del faro, lo miraba como algo poderoso, grande, más que un símbolo, era para él era una edificación, yo creo, gigantesca, era un niño. Y el haz ese de luz que veía en las noches lo encontraba casi mágico. Y en el punto también de que aquí no es simplemente el trabajo del mismo faro. Hay un trabajo mucho más allá de que en el fondo tienes que ser maestro chasquilla, saber un poco de todo para poder vivir o sobrevivir en lugares tan alejados. Eh, y además, porque aquí también hay un poco de esta soledad, pero también el compartir con otros compañeros, colegas, que hacen que no reemplazan a la familia, pero ocupan un poco ese lugar. En la emoción, en el sentimiento, en el cariño. Y Ujú, lo es. Fíjate cuando él cuenta que está muy joven y hay un matrimonio y la señora lo mira a él con cariño porque le recuerda al hijo que no pudo llevar al faro porque el chico está estudiando en un colegio en Punta Arenas. Entonces la familia se divide muchas veces al ir al faro y muchas veces, como tienen que estudiar, en el caso de él, las hijas, la señora se queda en la ciudad y él va solo al faro. ujú. Es también un sacrificio de parte de la familia, de parte de la esposa. Yo creo que eso no sé si se advierte, pero yo creo que es obvio, ¿no? Que él está en en un lugar en que no se siente mal, se siente bien, pero la señora tiene que seguir bregando con las hijas y los hijos sola. Y Es hay otra una... parte. No, por favor. No, no, esa es tratar de ver todos los ángulos, todos los ángulos. Así como estamos tratando de ver la historia, fragmentos de la historia de Chile desde una perspectiva completamente distinta, la de un farero. A mí me gusta esto porque he encontrado algo distinto y llevé la historia con un ritmo diferente para los contextos que fui agregando y llevé la historia con ese espíritu de mostrar desde otra perspectiva la realidad política chilena. Y hay una realidad que uno pensaría desde el prejuicio, que obviamente esta soledad, este aislamiento podría dañar a personas que ocurre y que podría quebrar a las familias. Hay un diálogo que tú tienes con una de las hijas de José y que le preguntan cuando niña como, ¿qué hace tu papá? Es como que él arregla máquinas, que él arregla motores, me enseña a leer y que en el fondo también
ella era muy feliz en estos lugares, en el lugar donde la Armada destinaba a José. Así era, así era. Yo la conocí a ella personalmente hace poco porque también la entrevisté por Zoom. Ella vive en Punta Arenas, Elisa, y ella me seguía contando ahora en un rato y decía, pero ¿cómo no te acordaste de contarme eso? Me seguía contando algunas historias como la siguiente. Yo creo que hay muchas personas que nos están escuchando y que viven el tema de los traslados por diversas circunstancias, pero sobre todo le toca mucho a las Fuerzas Armadas. Entonces, a él le tocaba un traslado de un faro al otro y llegaba contento. A él parece que le gustaba la diversidad, y entonces le decía, ya, mi hija, le decía, nos trasladaron. Y le decía, niñas, chicas, nos vamos trasladados. Y ya, vamos preparando. Tenía una gran psicología este hombre. Vamos preparando. A las niñas les hacía una maletita de madera, él, porque es muy artesano, una maletita, y decía, esta maletita, preparen la ropa de las muñecas, echen toda la ropa adentro porque nos vamos de viaje nos vamos con las muñecas y con todo. Entonces las niñas asumían con mucha naturalidad lo que a veces en nuestra cultura normal es visto como una desgracia. Uy, el pobre niño va a dejar a sus amigos de varios años, va a extrañar, qué pena más grande, y ellas no, lo veían como una oportunidad de llegar a un lugar nuevo, de estar con gente distinta y de llevar a pasear a sus muñecas a otro faro. Ujú. Entonces él tenía en ese sentido mucha psicología para tratar a las niñas, para contarle cuentos que justificaran su vida un poco errante y el amor de ellas hacia las cosas naturales, porque lo tenían las niñas y fueron desarrollando ese gusto por todo lo natural, por la naturaleza, mm, por los peces, por el mar, por las olas. Sentían además que la playa les pertenecía, que esa playa que había al pie del faro era de ellas, era su casa. Bonito, ¿no? No, hermoso. Y sobre todo hermoso y quiero volver al tema de cómo, del trato de la soledad del farero y tocar la psicología del mismo José. Respecto en la mención de un funcionario de la Armada, que en la descripción lo dejan como un muchacho joven, de piel lozana, pero que con el tiempo se fue marchitando de a poco, por la misma soledad. Y José le menciona que aquí no tienes que siempre ser superior. Aquí de alguna forma tienes que ser el papá de ellos, acogerlos. En el fondo, no, de alguna forma, no hacer que se vuelvan locos, tan luego al menos. Y no aplicar solo reglamento, que es lo que él decía. El reglamento dice si la persona tiene este problema, se actúa así, o simplemente no veían ese tipo de problemas. Tiene que tener disciplina, etcétera, etcétera. Y efectivamente, este caso que él cuenta termina en que este joven se retira de la Armada y hoy día tiene una empresa. Bueno, ya no es tan joven, pero desarrolló una vida a partir de lo que le interesaba, que era la ingeniería. Ujú. Estudió, etcétera. Pero estar allí al lado de una persona que era capaz a las 3 de la mañana, cuando Jorgito no podía dormir, despertarse y decir, a ver, Jorgito, ¿qué te pasa? Ya, vamos, a ver, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás estudiando? Te habla realmente de alguien con vocación de padre también, ¿no? Y con una vocación muy humanista, de una gran humanidad. Yo creo que eso en el grupo pequeño Faro, o sea, pero también hay otras situaciones que ni siquiera, que yo las supe por otro lado, que son bastante diferentes, ¿ah? Bastante. Ujú. Hubo épocas en que dentro del Faro, una de las personas en el Faro tenía, y que no era necesariamente el superior, tenía el papel de informar sobre los otros habitantes del Faro, el resto del personal. Pero como eso no lo puse en el libro, ni me lo mencionó directamente José, lo dejamos. Ese, En ese, general, esos informantes que de pronto que aparecieron ya con el golpe de estado en ciernes. no, claro, eso sí se daba mientras él estaba dentro del Armada, él estuvo desde el golpe de Estado en adelante, y eso lo resintió mucho respecto a que la fraternidad que había dentro de la institución se quebraba con este afán
de hacer inteligencia, pero a costa de la vida de las personas y no de la seguridad exterior del Estado, sino que a costa de la convivencia de este grupo humano en que se respetaban, en que asumían cada uno su posición, sus oficiales, con todo lo que pudiera significar ser una persona dependiente de alguien que te da las órdenes y no resiste los argumentos. Pero de todas maneras era una gran familia. Y él sintió que eso se quebraba enormemente con el soplonaje que se desarrolló dentro. Que muchas veces, hasta las personas empujan a las instituciones a ellos, porque el tipo, como explicaba un oficial, Palamara, la persona se siente en una posición de poder al denunciar a otros, al espiar a otros, al informar sobre otros. Y eso es muy dañino, más allá de que haya recibido la instrucción. Pero eso es una parte del libro, o sea, en el libro hay distintos focos y no es que en todo el libro sea esa estructura. Eso se presenta también en el caso del espionaje, con el caso de la confrontación entre Gran Bretaña y Argentina, con las Malvinas o Falkland, ¿ah? En que realmente había espionaje y los faros tenían que aceptar que hubiera espionaje dentro de ellos hacia otro país, hacia Argentina. Mencionas la confrontación entre Argentina y Gran Bretaña, y ahí hay una... Y uno piensa también, nuevamente, siendo los fareros parte de la Armada y, y sobre todo esa fraternidad que había entre los fareros chilenos y los argentinos, a pesar del conflicto con el conflicto del 78, a pesar del conflicto con las Falkland, había hermandad, y lo menciona el mismo José, había hermandad, y sobre todo porque los argentinos tenían 70 u 80% sangre chilena, o sea, eran más compatriotas que nadie. Sí, así es. A mí me gustaría saber si hoy día se mantienen esos lazos. Claro que también el mundo va cambiando. La gente se ha puesto más individualista. Ya no es como antes que llegaban a tu casa todos los amigos de tu papá a hacer un malón. Ya esas cosas no se dan. ¿Ah? Entonces tenemos que comprender que en las instituciones también eso pasa, ¿no? Que hay un cambio, un giro con las personas, con los modos de relacionarse. Pero de todas maneras yo pienso que sería fantástico si esto estuviera pasando como pasaba en esos años. Ahora, llega a ser divertido porque tanto cuidar la frontera y resulta que la frontera era una alambrada, que la tumbaban, pasaban hasta con auto encima y se iban a juntar, iban a un asado donde los toreros argentinos cruzaban a verlos a ellos y así. Además los ayudaban mucho porque tenían mucho mejor equipamiento que nuestros faros. Tenían, por lo menos los edificios nuestros eran buenos edificios, los de ellos eran espectaculares en cuanto a residencia, en cuanto a medios, en cuanto a alimentación. Eran mucho más que los nuestros. Después de los fareros estaban, si te das cuenta en el libro, los carabineros, que estaban cerca de los fareros, más pobres que los fareros, pobres, al punto que él dice que le da pena ver las tremendas limitaciones que tenían esos carabineros rurales, que no se comparaba la dotación de gendarmería argentina y en la zona patagónica con la dotación de nuestras comisarías, o no se llaman comisarías en la parte rural, retenes, en los retenes. Ahí está tan, bueno, tomar una parte del libro donde José eh, lleva a superiores mismos de la Armada, pero que lo tratan a él como un superior. Es como quieren conocer al enemigo y de pronto van a conocer al enemigo y tienen una fiesta con el enemigo. Ah, pero estos eran del ejército. Los que Claro. llegaron ahí eran del ejército, claro, y él esperó el momento propicio para decirles eso. Después de que vio que venían pintarrajeados, qué sé yo, listos para la guerra, naturalmente, y les dice, ¿quieren conocer al enemigo? Bueno, se atreven y el superior, el oficial de ejército, el tipo, diríamos en chileno, choro, le dice, bueno, hay que confiar aquí en el sargento. Y parten y cruzan la alambrada, imagínate, en pleno conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña, donde claramente nosotros estábamos con Gran Bretaña. Ujú.
de eso yo creo que ya no cabe ninguna duda, no es ningún pecado decirlo. Chile se alineó con Gran Bretaña, pero también por razones obvias, o sea, después de todas las tensiones del 78, en que nosotros no tuvimos ninguna responsabilidad en el clima beligerante que se generó, en que Argentina casi nos invadió, y se cuenta ahí, en la historia, en el relato, cómo estuvieron a punto de desembarcarse del Big Sur y nos salvó, yo diría que entre la mediación y la tormenta, como una tormenta tan feroz que no pudieron desembarcar, pero nuestros marinos estaban armados hasta los dientes en las islas, esperando ahí que se asomaran, ya, para poner el pecho a las balas. Y Entonces ahí, todo eso vivido, no, no, por favor. todo eso vivido desde el encierro, por así decir, de un faro, es bien especial, porque ellos sabían de toda la historia, no de todas, sino sabían que estaba ocurriendo algo, tenían ciertas instrucciones, pero estaban fuera de lo bélico, en el 78, del escenario y de la acción sobre todo. Estamos conversando con Patricia Stambuk, autora de El farero del fin del mundo, editado por Catalonia. Patricia, y saliéndonos solo un poco del libro y yéndonos al camino editorial. Eh, Gran parte de tu literatura ha estado en la casa editorial de Pehuen. Hoy, Sí. hoy vas a Catalonia. ¿Cómo es ese acercamiento? No, fue una mera cuestión de oportunidad, que yo la conversé muy bien con Pehuen, porque Pehuen, las editoriales saliendo de la pandemia estaban bien afligidas, tenían ciertos compromisos que se les habían atrasado, y no podían sacar con celeridad un libro, y yo soy apurona. O sea, una vez que tengo el libro, quiero publicarlo, y en general las editoriales chilenas se demoran un año y medio, 2 años en sacarte un libro desde que lo reciben, desde que consideran que es el momento, que pueden hacerlo, lo que se demora en armarlo, etcétera. Entonces yo lo conversé y les planteé a Pehuen, a Sebastián, que es un gran amigo, Sebastián Barros, el dueño, que si le parecía que yo lo ofreciera a otra editorial, y me dijo que no, que le parecía bien. Que hasta me dijo, siempre es bueno no tener todo, como se dice, los huevos en la misma canasta. Pero Ujú. yo voy a seguir con ello, con los libros que tengo, y bueno, los que vengan adelante, ahí veremos quién. También Pehuen, sacamos un libro entre Pehuen y la Universidad de Magallanes. Son asociaciones que de repente eh, se, se dan en forma, no digo natural, pero se dan en forma muy fluida. Así que yo estoy feliz con Catalonia, yo creo que es una gran editorial, y el libro se está vendiendo en España, el libro está en ebook, y eso es un gran avance, un gran avance. Tú sabes que los que escribimos en Chile no tenemos muchas oportunidades de salir del país, y eso lo logra una editorial que tiene esa proyección, y Catalonia tiene esa proyección internacional. Así que estoy muy contenta, además son personas muy agradables, nuestro vínculo ha sido muy grato, y espero que sigan. A ver, no sé qué pasará con mi próximo trabajo, para dónde se irá, si para aquí o para allá. Yo creo que para aquí, Y, por el tipo de trabajo mm, también, ¿no? mm. Pehuen está muy en lo étnico, muy en lo étnico. Y volviendo un poco al tema de la historia, hay una parte del libro también donde hay un desencanto de José y hace una crítica a la Armada respecto del mantenimiento patrimonial de los mismos faros. A tu juicio, es una crítica válida, bueno, siendo José el farero quien estuvo in situ en el mismo lugar, y sobre todo para faros en el resto del mundo donde son verdaderos patrimonios en cada uno de sus países. Y pasa que la Armada de hoy no puede ser responsable de la Armada de ayer. Si hubo almirantes que no le dieron importancia a la parte patrimonial, abandonaron algún faro como efectivamente ocurrió, o permitieron que otros parcialmente fueran destruidos, o que no estaban dispuestos a mantenerlos, simplemente a pintarlos por no gastar pintura, como decía de repente José.
Yo creo que la Armada ha cambiado su mirada, pero yo no soy en este momento, no estoy en capacidad de juzgar el estado en que están los faros porque no he hecho un recorrido de ellos. ¿Ah? Me encantaría hacerlo, pero no sé si lo podré hacer. Pero no podría decirte el estado, si tengo la impresión por lo que veo en los reportajes que están muy bien tenidos, por lo menos exteriormente. Ahora uno desearía conservar patrimonio, por ejemplo, en Dúngenes hubo palomas mensajeras y había unos casilleros donde vivían las palomas. Y eso, bueno, alguien con poca visión simplemente lo desarmó y quedó después convertido en un taller porque ya que no había palomas, pero es algo maravilloso. ¿Tú te imaginas una paloma volando desde Dúngenes hasta Punta Arenas con viento, con nieve, yendo y regresando? Es que es una historia maravillosa. Entonces, mostrar ese faro y mostrar que hubo palomas mensajeras, eso es patrimonio inmaterial. Y había marinos que estaban a cargo de las palomas. Había que tenían que se llama, tiene un nombre especial lo de las palomas, no sé, es columbario, pues, una cosa así parece, y de la alimentación de las palomas, de la mantención de las palomas que estuvieran en buena condición. Entonces a mí cuando me lo contaron mucho antes, me lo contó un almirante en Punta Arenas, me dijo, ¿usted sabía que hubo palomas mensajeras? Y yo dije, no, no sabía. Cuando yo todavía no había llegado a la, a lo concreto de hacer el libro, pero estaba con el interés por los faros. Y bueno, ese tipo de cosas solo las ve quien está en el tema del patrimonio arquitectónico o el patrimonio inmaterial. Y yo creo que la Armada ahora se ha preocupado de que los faros estén en buenas condiciones, pero no puedo asegurarlo porque no los he recorrido. Mira, qué bueno que tocó lo de las palomas mensajeras, porque es una historia como que cómo van a haber palomas mensajeras en un lugar tan Inhóspito. inhóspito y bravo como es Magallanes, por viento, por nieve, por todo, y que estas mismas palomas hayan hecho su trabajo, palomas educadas en Inglaterra. No era cualquier paloma, Ujú. hablaban en inglés, Eran British. llegaban mensajes en bilingüe. Sí, genial, ¿ah? Bueno, son cosas de nuestra Patagonia que siempre tiene tantas memorias que rescatar nuestra Patagonia. Tantas memorias. A uno le falta tiempo y además no es fácil en la Patagonia ciertos recorridos, por ejemplo Ujú. hacer un recorrido por todos los faros podría ser un regio tour carísimo de hacer. Alguna vez alguien lo intentó, ¿ah? Pero es que no es fácil. O sea, ¿quién baja cómo sabes cuál va a ser el temporal del día o qué posibilidades tienes real de desembarcar en una roca como la del Evangelistas? Ujú. Bueno, es difícil hacer así, pero hay algunos que pueden ser visitados sin tanta dificultad. De hecho, el Faro San Isidro entiendo que son sectores de cultura lo que están recuperando, lo que queda a 50 kilómetros de Punta Arenas. Wow. Oye, mira, linda portada, Ujú. Ahí. bellísima portada. La portada es hermosa. Y Sí, sobre todo que queda perfecto como para una historia de faros y una historia de cómo ver la soledad en el fondo, bueno, porque de cómo vivir la soledad y un poco la historia de Chile a través de los faros. yo pedí especialmente a Muñoz Alegría, que es magallánico y a quien yo le conocía estos dibujos de ola y de faro por un trabajo que se hizo una vez más poético sobre la obra de Cárdenas, que yo la cito mucho en el libro, una obra muy interesante sobre una historia en particular del farero, de un farero que fue embetunado prácticamente para conservarlo, porque murió en el faro y no sabían cómo conservarlo. Y él cuenta esa historia en poesía, pero al mismo tiempo va describiendo este paisaje fuerte, intenso, de una manera maravillosa. Y ahí yo vi los dibujos de Guillermo Muñoz y dije, de Muñoz Alegría, y dije, no, realmente me encantaría que él hiciera la portada. Y Cataluña se contactó con él y él hizo la portada. Y qué sensación como periodista, como quien llevó al libro esta historia, te deja? ¿La historia de José Cárdenas o no, o en el fondo, o en el global que te contó José Cárdenas?
José Rodríguez. Perdón, Rodríguez. Rolando Mm, se me confundió con el poeta. poeta, Ujú. exactamente. Mira, me alegro mucho de haber hecho la historia porque encuentro que quedó muy bien estructurado el relato. El relato lo complementé con los ingredientes exactos según lo que él me iba relatando. Cuando él me habla de que iba al café Barnaba, bueno, yo conocí y conozco a los Barnaba. Entonces cuento la historia de los Barnaba, estos griegos que llegan a la Patagonia a instalar un café, cómo viven al principio con una modestia tremenda, hasta que desarrollan su café y los marinos adoraban ir a ese café por la música que escuchaban, por el café que consumían, etcétera. Entonces voy injertando estos contextos, pero a partir del relato de él. Yo me quedé conforme, contenta con este libro, ¿eh? Con ganas de hacer cosas similares. Bueno, pero ahora estoy haciendo un trabajo muy distinto, y de alguna u otra manera siempre vuelvo a la Patagonia. Me di las vueltas por el Rapa Nui, como te consta, Ujú. con dos grandes obras. Rongo ya un clásico que se lee en los colegios. Rosa Llegán es un clásico que se lee en los colegios, en la guía de estudio, y Rosa Llegán, mira, va en la 9ª edición. A mí todavía me parece mentira haber conocido a esa mujer de esa portada, haberla conocido yo, haber estado ella en mi casa, haber reído juntas, haber tomado el té juntas, a esa muchacha que se ve allí cuando había tenido unos 17, 18 años, con su canastito recogiendo calafate, posando como si fuera una ona. En fin, ¿y tuviste las historias que cuenta José respecto a los Cahuéscar? Esa es una de las historias más apasionantes de las que cuenta, de cómo los fareros asesinan a unos Cahuéscar en los años 40. Y esa historia no las puedes encontrar en ninguna parte, solo en la memoria oral. Y cómo los Cahuéscar se vengan y luego matan a 2 de los 3 fareros. Y esto entonces se relaciona curiosamente con la historia de Verne, del Faro del Fin del Mundo, porque en la historia de Verne, del Faro del Fin del Mundo, son 3 fareros y llegan unos bandidos, unos forajidos que vivían en la misma isla de los Estados y matan a 2 de ellos y queda un sobreviviente, que es Vázquez. Y acá pasa lo mismo, queda un sobreviviente y se encierra en el faro, hace señales de luces desesperadas a los barcos y enloquece. Y cuando los barcos avisan que algo raro pasa en ese faro, que es el Bahía Félix, llegan desde la Armada, hacen un viaje especial y tienen que romper la puerta de entrada porque el tipo se había refugiado y había cerrado, como dice don José, a cal y canto, había Ujú. cerrado las puertas porque temía que lo fueran a asesinar. Esas historias son increíbles. No es el Far West, es el South, es el lejano sur. Nosotros tenemos nuestro propio Far West, pero es el sur. Y yo creo que también eso hace que el libro, que su libro tenga ese algo, porque tiene un poco de todo, tienen como historias graciosas, historias interesantes, tiene también ese poco de política, ese entramado político, un poco de la guerra, pero también tienen esa historia afable. Eh, la historia afable de un tipo como José Rodríguez que fue feliz así en su oficio, que por cal y canto, que por A o por B, rayando para la suma, fue un tipo feliz, hizo lo que le gustaba, fue testigo visual de parte de la historia de Chile y que hace que el libro se lea rápido, que sea entretenido, que sea que se lea rápido y sobre todo que son historias que como lo menciona usted, que no se ven que no se leen en otro lugar y que Es tienen otra y que forma, ujú, ujú, otra forma de mostrar la historia y desde lo cotidiano, porque no es esa historia de fechas, de documentos, es la historia de personas que viven determinadas circunstancias. Y esas determinadas circunstancias no son solo de ellos, sino que tienen una dimensión social. Y eso es lo que yo hago, es buscar historias cotidianas, pero a través de las cuales se trasluce la época, se trasluce el sentir de determinado país en determinadas
en determinados años de su existencia. Y Ujú. es a través de eso, de lo cotidiano, de la persona que pareciera que no es un héroe, ¿no es cierto? Pero a su modo lo es, ¿ah? Y que no es una persona con poder político, no es una persona famosa, es una persona anónima. Y mira la riqueza que tiene su relato. Y allí es donde yo enfoco mi búsqueda, allí es donde yo enfoco mi mirada. No hacia la persona que es súper famosa y que todo el mundo lo reconoce, que ha sido premiado, etcétera. No, voy hacia personas que están en ese anonimato y que tienen tanta riqueza de relato como para hacer este libro. En los minutos que nos quedan de esta conversación, Patricia, quiero darle las gracias por esto, por esta conversación, por nuevamente darnos un poco de su tiempo para el podcast, para este podcast y para hablar nuevamente de buenas historias. Aquí hay una buena historia para ti que nos vas a estar viendo a través de nuestras redes sociales o nos escucharás a través del streaming de audio. Un libro que pueden encontrar en su librería favorita en formato físico, digital. Tengo entendido que ya está en España. Está en España, exactamente. Y eso es una gran cosa. Voy a ver si me doy el gusto. Ahora voy a España por el Congreso de la Real Academia y de todas las academias de América Latina, así que espero encontrarme de sorpresa en alguna librería o preguntaré por lo menos si está, dónde está. Pero voy a Cádiz, voy al sur de España. Allí es el encuentro. El farero del fin del mundo, hoy un amigo y también amiga de su familia y me siento parte de su familia. Ese es un punto importante, ¿eh? Yo desarrollo con quienes investigo, con quienes trabajo, a quienes entrevisto, en profundidad, no así las personas que entrevisté en mi vida, entrevisté muchos políticos, yo hice periodismo político, pero las personas con las que he desarrollado una entrevista en profundidad, desarrollo un lazo que es para siempre, un lazo de cariño, de afecto, de comprensión hacia sus realidades. Coincido sin yo conocer a don José, es un tipo afable, se lee un tipo querible. Bien, y en los minutos que nos quedan de esta conversación, bueno, estos minutos finales son suyos, Patricia, para que diga lo que guste respecto del libro o de lo que le nazca del corazón. Bueno, estoy esperando que don José me haga las empanadas de cochayuyo que dice que hace muy bien. Punto número uno. Punto número dos, estoy esperando conocer su taller, que tiene un taller muy interesante. Es un hombre que hoy día pasó de los 80 años y me gusta su ánimo de vida, me gusta su espíritu. Él habla de muchos más temas que los que están en el libro, habla de temas ecológicos, le interesó el tema de las astillas, que a mí me tuvo muy comprometida en Magallanes, el tema de los bosques, el tema de la contaminación de los mares, el cambio climático. Es un hombre que vibra con la vida. ¿Sí? Y eso es lo que explica que haya podido contar un tan buen relato, porque es una persona que no termina de sorprenderse y de admirarse por la vida. Yo creo, Humberto, que ese es el secreto de la vida, no dejar de sorprenderse cada día por las cosas de las más pequeñas a las mayores. Estoy feliz con el farero del fin del mundo y hasta sorprendida con el éxito que está teniendo este libro. Se lo merece, pero igual me sorprende. Por supuesto que se lo merece, lo vamos a recomendar mucho, promocionar mucho y nuevamente agradecerle a Patricia Stambo, autora de El farero del fin del mundo en conversación con los traficantes de cultura. Patricia, muchísimas gracias. Gracias a ti y sigamos con esa luz de los faros. Hasta pronto, Humberto. Hasta pronto y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.